Bueno amigos, vamos a repasar la lección del día miércoles, valores enfrentados. Vamos a orar. Padre Santo, bendice tu palabra. Dirígenos de esta forma que sea tu palabra la que se escuche y no la nuestra. Deseamos llega a tu voluntad en el nombre precioso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, ahora viene una historia interesante parecida un poco a la de Rahab. Ahora es la de los Gabaonitas. La realidad, fíjense bien, el pueblo de Israel no era un pueblo muy ejercitado en la batalla, ni siquiera tenía armas, pero lo que Dios había hecho entre los egipcios se escuchó en toda la tierra de Canaán. Y lo que Dios hizo al rey de Og y al rey de Basán se escuchó por todos lados. Cuando pasó el pueblo de Israel frente a Og y al rey de Basán, el pueblo de Israel ni siquiera tenía interés de destruirlos. Les pidió permiso de pasar por allí. Pero ya que ellos no quisieron, bueno, entonces los destruyeron. Caray, Dios le dio la oportunidad, pero no quisieron, bueno, lo destruyeron. El caso es que el miedo no anda en burro. Y todo Canaán estaba totalmente amedrentado con lo que había Dios hecho con los egipcios, con el rey de Og y con el rey de Basán. Es increíble, se me hace asombroso a mí porque cuando los espías, los dos espías fueron a ver Canaán, ellos se intimidaron con los gigantes que había en Canaán. Decían que se veían como langostas frente a ellos. Y mi pregunta es, ¿esos gigantes estaban aún cuando fueron Josué con todo el pueblo de Israel a conquistar Canaán? Claro que sí, allí estaban, no se habían ido. Pero esos gigantes, tan grandulones que estaban, realmente estaban acobardados, porque sabían que su tamaño de nada les servía ante el poder del Dios eterno, ante el Dios de los ejércitos. Y los de Jericó tenían miedo. Conquistaron Jericó porque Dios destruyó las murallas de Jericó y Dios se los entregó. Después quisieron atacar la ciudad de Jai y ahí le metieron una buena paliza, porque hubo anatema cuando destruyeron Jericó. Se quedaron con algunos lingotes de oro y unos mantos allá de Jericó, y Dios no podía protegerlos. Pero después que arreglaron el asunto, Dios los protegió, Dios los bendijo y conquistaron la ciudad de Jai. Los reyes que formaban parte de Canaán, reconociendo el poderío que tenía Israel, no por ellos, sino porque Dios peleaba con ellos, el Dios de los ejércitos peleaba con ellos, pues ellos decidieron confederarse, se juntaban varios reyes dispuestos a defender su territorio. Es que tenían miedo, el miedo no anda en burro. Y los gabaonitas, en lugar de pelear contra Israel, no fueron tontos. Bueno, en parte, porque pues si la vemos por otro lado, sí lo fueron. Ellos, la idea buena, que es excelente, que tuvieron ellos es la de hacer alianza con Israel. Pero ellos, la estrategia que ellos tuvieron es la de mentir, como Rahab. Pero la mentira ya no era para el rey de su nación, sino para el pueblo de Israel. Le mintieron a Josué,
le mintieron al pueblo de Dios. Prácticamente le estaban mintiendo a Dios, pero Dios todo lo sabe. A Dios no se le pasa nada. Ellos se vistieron de harapos, se pusieron calzados todos roídos, se pusieron unos recipientes de cuero para su vino, también unos alforjas todas podridas para su alimento, y agarraron pan mohoso y lo echaron a su bolsa, a su morral, y se fueron. Dizque venían de muy lejos, de un país como la película de Shrek, de un país muy lejano. Nomás faltaba que el burrito les preguntara, ya estamos para llegar. Porque venían de un país muy lejano. Pues las condiciones en las que venían era como para que ellos vinieran de un país allende, más todavía más allá de lo que era Canaán. Así que era de suponer que venían de mucho más lejos. Ellos, el pueblo de Israel, iba a conquistar Canaán, no iba a conquistar otras naciones que estuvieran más allá de Canaán. No les competía a ellos andar peleando con otra nación que estuviera más allá. Y ellos, pensando también en eso, tal vez se disfrazaron como si vinieran de un país muy lejano, como en la película de Shrek, que venían de un país muy lejano, tan lejos que no estaba tal vez en las inmediaciones de Palestina. Así es que los israelitas, lógico que no tendrían interés en conquistar ese país muy lejano. Y pues llegaron y le dijeron que venían de un país muy lejano. Y le mostraron, miren, aquí tenemos el pan que viene todo podrido ya. Cuando lo echamos aquí al morral, estaba totalmente fresco, estaba recién hecho, calientito estaba. Los zapatos, pues miren, pues no eran de charol, o sea, venían todos ya corroídos, y la ropa igual. Y pues lo creyó Josué y le dijo, está bien, no hay problema. Pero algún astuto por ahí los torció en la maña, dicen aquí. Se dio cuenta de que verdaderamente no venían de tan lejos, que formaban parte, que los pícaros formaban parte de Canaán y que era una de las naciones que ellos también iban a conquistar. Bueno, pero la cosa está en que después de que le mintieron a Josué, pues Josué se indignó. Y Josué aún así les perdonó la vida. Pero no consultó a Dios para ver cómo debería responderle esta gente después de que se enteraron que eran gabaonitas, que eran vecinos ahí de no muy lejos de Jericó. Porque el sacerdote, los hijos de Aarón, que eran los que estaban allí, pues ellos, el sumo sacerdote tenía la piedra de Urim y Tumín, en la cual el rey iba, preguntaba y según el lugar que brillaba era sí o no, y Dios le respondía, y pudo haber consultado a Josué, pero no lo hizo. A Josué también se le durmió el gallo en no haber consultado a Dios. El caso es que les perdonaron la vida, y el pueblo de Israel, por haberle mentido, pues está bien, ya le habían perdonado la vida, porque habían hecho un pacto con ellos de que no les harían nada, creyendo que venían de muy lejos, de un país muy lejano. Así que tuvieron que cumplir su pacto, porque ya lo habían prometido. De eso podemos obtener una lección que al rato espero comentar. El caso es que todo el pueblo de Israel, todos los dirigentes de Israel,
realmente hubieran querido que el castigo que le dieron a estos hombres por haber mentido fuera mucho más extenso. Josué les dio un castigo suavecito. Les dijo que tenían que, como por haber mentido, ahora de por vida, tenían como tarea traer agua y traer leña al santuario. Pues no creo que hayan sido tan poquitos como para que la labor haya sido tan grave. Así que se daban sus tiempos de felicidad dentro del pueblo de Israel. Gozaron de todo lo que el pueblo de Israel tenía. Incluso llegaron a ser grandes colaboradores del pueblo de Israel cuando estaban reconstruyendo el templo de Salomón. Después de la transmigración, ellos ayudaron a edificar el templo. Lo importante es que los gabaonitas, al igual que Rahab, ellos también reconocieron al Dios verdadero y decidieron adoptar al Dios verdadero, obedecer al Dios verdadero, seguir al Dios verdadero, creer en el Dios verdadero y abandonar los dioses que ellos tenían, porque aquellos dioses ya no cabían en Israel. Fíjense cómo el plan de Dios no era que Israel se adueñara del Evangelio, sino que el Evangelio fluyera del pueblo de Israel a todas las naciones, incluyendo los cananeos, de tal forma que se arrepintieran y encontraran salvación. Ese era el plan de Dios. Y si hubieran consultado a Dios, no creo yo que Dios haya sido inmisericordia, hubiera sido inmisericordia con ellos, porque es el plan de Dios, era el plan de Dios que eso sucediera, que las demás naciones se convirtieran a las creencias de Israel. Era el plan de Dios, así que Dios los iba a recibir con beneplácito. Eso es lo más lógico. Pero la mentira no se le echaron a un rey pagano, se le echaban a un rey santo, podemos decir, al rey de Israel, al juez de Israel, porque no había rey, era juez Josué, al líder de Israel. Le mintieron a él. Y a Dios tampoco le gusta eso. Dios tampoco podía aprobar lo que ellos hicieron. Pero dice el dicho que el que es buey hasta le gusta lamer la coyunta. Porque si ellos hubieran pensado mejor, hubieran llegado en son de paz y hubieran dicho, ¿saben qué? Nosotros somos gabaonitas, vivimos aquí cerca. No queremos pelear con ustedes. Queremos hacer un pacto, queremos pertenecer al pueblo de ustedes. Hemos escuchado lo mismo que dijo la Rahab. Hemos escuchado todo lo que pasó con los egipcios, con el rey de Og, con el rey de Basán. Lo que pasó también en Jericó ahora. Lo que pasó en la ciudad de Jai. Y no queremos que nos pase eso a nosotros. Porque queremos vivir. Así que, por amor a la vida, hacemos pacto con ustedes y hasta seguimos el mismo Dios de ustedes, no hay problema. ¿Saben qué hubiera pasado? No hubiera tal castigo para ellos, no hubiera habido tal castigo para ellos. Pero como ellos no conocían cómo eran las cosas, como paganos que eran, pues imaginaron las cosas a su manera, resolvieron las cosas a su manera y pues actuaron a su manera. Porque no conocían al Dios de Israel, no conocían el plan que Dios tenía para Israel, que los incluía también a ellos. Que si hubieran actuado diferente, ellos hubieran gozado de todos los privilegios que tenía todo israelita. La única ventaja era que si alguien quería tomar un esclavo, podía tomarlo de ellos porque ellos eran extranjeros. Pero los privilegios que se le darían a ellos era como los privilegios que iban a tener todas las demás tribus. Cuando Israel se vino de allá de Egipto, muchos egipcios vinieron, mucha gente de otras naciones se unieron también y venían con ellos también. Y ese era el plan de Dios, que a través del pueblo de Dios todo el mundo se salvara.
Imagínense, Dios no les iba a decir, no, no, váyanse, lo vamos a destruir, no, no. Dios lo hubiera dicho, bienvenidos al pueblo, a mi pueblo. Ustedes son mi pueblo, yo voy a ser su Dios. Bienvenidos. Y les hubieran dado un abrazo, pásenle. Y hubieran sido como cualquier otra tribu. Y no hubieran tenido que andar acarreando agua y leña todo el tiempo. Bueno, otra de las cosas muy importantes que se aprende aquí son los pactos. En la Biblia, la definición de pecado no solamente es transgresión de la ley de Dios. Cuando una persona promete algo, aun cuando aquello que prometió sea bueno, si no cumple con lo que prometió, le es contado como pecado. Por eso Josué, después de que se enteró que eran gabaonitas que vivían cerca, ya no se limitó a perdonarlos, a no destruirlos, a no quitarles la vida, porque también había hecho un pacto con ellos desde un principio, y ese pacto no se debería de romper. Es lo que pasó con Jefté, que prometió que la primera persona que se apareciera ante él la iba a ofrendar a Dios, y apareció su hija. Y no pudo deshacer esa promesa que le había hecho. Lo mismo le pasó a Zafira y a su esposo, que prometieron que iban a dar cierta cantidad y no la dieron. Ananías y Zafira no la dieron. Y ahora me pregunto yo, cuando los pastores, ahí deben de tener mucho cuidado los pastores, cuando hay necesidades económicas en la iglesia, que va a llegar también el tiempo de recolección y cosas de esas, cuando se requiere dinero, optan por tener un programa en las iglesias en las cuales llevan una tarjetita y la reparten en toda la iglesia y hablan de que el pueblo de Israel era muy benévolo, de que el pueblo de Israel no solamente daba un diezmo, sino que daba un segundo diezmo y daba mucho más ofrendas todavía. Y no lo dudo que sea, o sea, es cierto, no se niega. Y debemos de diezmar y dar doble diezmo, practicar el plan de benevolencia sistemática. Pero lo que no es bueno es que anden regalando tarjetitas en las cuales dice: usted comprométase que va a dar el diezmo y aparte va a dar un 5, un 10% también. Y ahí están los hermanitos anotando que van a dar un diezmo, que se comprometen, hacen el voto que van a dar el diezmo y que van a dar también otro 10% u otro 5%. Yo no hago eso, no me gusta hacer eso, porque a veces no puedo dar el 10%. Mi costumbre es dar el 10% de ofrendas, aparte de los diezmos, pero no siempre estoy en esa capacidad. Así que ¿para qué voy a prometer una cosa que no voy a cumplir y voy a caer en pecado? Pero hablan tan bonito en el púlpito, presentan un sermón tan bonito, manejan tan bien las emociones, que comprometen a toda la iglesia, hacen que toda la iglesia haga votos, aunque después no los cumplan ni caigan en pecado. De esa manera los pastores, los líderes de la iglesia, hacen caer en pecado a la iglesia. Deben de tener mucho cuidado con eso. Incluso también el acto de hacer llamados y pasarlos al frente, cosa que no he visto en la Biblia tal cosa. Pero como pasan al frente y ya se comprometen, pues lógico es que van a luchar por cumplir lo que prometieron. Pero después de que salen de la iglesia, se olvida que pasaban al frente, se olvidan el compromiso que hicieron y viven sus vidas igual, cayendo en pecado. Por eso a mí no me gusta pasar al frente cada vez que hacen un llamado, ni me gusta que hagan llamados también, porque la persona cuando se reúne en su casa con Dios,
cuando tiene el culto matutino y vespertino, en su casa, sin andarse exhibiendo ante los demás cuando pasa al frente en la iglesia, en su casa es el lugar y el momento, en el altar familiar, es el lugar y el momento para que cada quien haga sus votos delante de Dios y no ande quedando mal delante de toda la iglesia que lo mira que pasó y después anda peor. Y los que pasan la frente se ponen a ver a los que quedaron allá sentados o los que no se levantaron, voltean a ver con una mirada escrutadora a ver quién fue el que no pasó. ¿Quién sabe qué hablarán después, no? Pero esas cosas hacen que el pueblo de Dios caiga en pecado. Porque lo que se promete y no se cumple es pecado. ¿Sí? Pecado no solamente es transgresión de la ley de Dios. Pecado es prometer algo y no cumplirlo. Mejor es no prometer nada y hacer las cosas sin prometerlas que prometerlas y no cumplirlas. Y así debe ser la vida del cristiano. No andarse comprometiendo con cosas que después no cumplen, quedando mal con toda la iglesia y quedando mal con Dios. Y los pastores y líderes haciendo pecar a la iglesia. No debe de ser así. Bien, así es que hemos aprendido mucho en esta lección. No lo dudo que hayan aprendido también mucho ustedes. Vamos a orar. Padre eterno que moras en lo alto de los cielos, santo y glorioso es tu nombre. Gracias por las bellas lecciones que aprendimos en la lección de escuela sabática. Ayúdanos, Padre Santo, para que solamente en nuestra casa hagamos compromisos de amor contigo. Que las promesas que hacemos para contigo las cumplamos en realidad para no caer en pecado. Ayúdanos a vivir de una forma tal que no prometamos nada, pero que vivamos como si lo prometiéramos, para que podamos honrarte. Y ayuda a los líderes de la iglesia a ser tan prudentes como para no hacer pecar al pueblo de Israel, haciendo promesas que no van a cumplir después. Padre Santo, gracias porque tu pueblo está formado por diferentes naciones. Y es lo que tú deseabas. Y hoy se está cumpliendo. Y formamos parte de ese pueblo. Gracias por esa oportunidad que nos das. Deseamos que ante todo solo se haga tu voluntad. En el nombre precioso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.